El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional recibió a 8 nuevos miembros este fin de semana y aquí en Here You Win vamos a platicar de cada uno de ellos. Luis, fueron 6 jugadores nuevos que están ya en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, un dueño y un scout, presidente personal de los Dallas Cowboys. Vamos a analizar cada uno de ellos. Arrancamos por el que tal vez sea tu favorito, ¿no? En esta clase, que es el cornerback Champ Bailey. Sí, la verdad es que un gran jugador, una leyenda en el perímetro, tanto de los Broncos de Denver y el inicio de su carrera con los Pieles Rojas de Washington, pero evidentemente más, ¿no? Con el equipo de los Broncos. Una pesadilla para los quarterbacks. Realmente lanzarle a Champ Bailey era jugártela, no era realmente un problema para los mariscales de campo, y lo pongo en la clase de los Deion Sanders, ¿no? Por decir algo, de los Darrell Green. O sea, realmente uno de los mejores esquineros en la historia de la NFL, y uno que, bueno, me tocó ver pues prácticamente toda su carrera, ¿no? Ya estamos en esa época en donde todos los que entran ya los conocemos de sobra, ¿no? Incluso algunos hasta los vimos en la época universitaria. Y bueno, sí, un hombre que cambió la fisonomía del equipo de Denver después de John Elway. Creo que él se convirtió en el símbolo de los Broncos de Denver hasta el arribo de Von Miller y después, claro, de Peyton Manning. Pero yo creo que Champ Bailey sin duda es uno de los grandes de la historia en el perímetro, y es el tercer más joven en ingresar al Salón de la Fama. Los números de Bailey son 15 temporadas con Redskins y Broncos, 215 partidos, 52 intercepciones, 203 pases defendidos. Fue 4 veces primer equipo All Pro, 12 Pro Bowls y miembro del equipo de la década de los 2000 en la NFL. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso en esta clase tuvimos a 2 esquineros que entran al Salón de la Fama, pero Champ Bailey sin duda alguna destaca de estos. Ya platicaremos del otro que entró en esta clase. Yo recuerdo mucho de Champ Bailey una jugada que me voy a quedar muy grabada con el caso de este cornerback de los Broncos. Aquel regreso de 100 yardas que tiene en contra de Nueva Inglaterra en el campeonato de la conferencia americana. Fue divisional, antes de pasar contra los Steelers, que ahí fue cuando ya caen los Broncos. La primera derrota en la historia de Tom Brady en playoffs. Y es icónica esa intercepción porque en la yarda 1, casi línea de gol ya, lo alcanzan después de 100 yardas de regreso. Al final de cuentas no se marca touchback, ni fumble, ni nada por el estilo. Y los Broncos vencen a Nueva Inglaterra con una jugada clave de Champ Bailey. Sí, una intercepción ahí en las diagonales de los Broncos. Y bueno, decirte que yo estuve en ese juego. ¿Sí? Estuve cubriendo ese partido. Fue un día de mi cumpleaños, ¿no? 14 de enero del 95. No, perdón, 2005. 2005, la temporada 2005 para enero 2006. Y sí, fue increíble la jugada, pero bueno, también el esfuerzo, no recuerdo quién fue una ala cerrada, fue Watson. Sí, fue Ben Watson. Ben Watson, el esfuerzo que hizo impresionante por ahora Champ Bailey, que le bajó de gas las últimas 10 yardas. Para mí era touchback, honestamente creo que sí, la pelota sí cruzó un poquito el plano, pero sí fue una clave porque es la jugada más larga en la historia del NFL que no terminó en touchdown. Tenemos como parte también de esta clase del draft al ala cerrada Tony González. Jugó 17 temporadas entre Chiefs y Falcons, 270 partidos, 1,325 recepciones, 15,127 yardas y 111 touchdowns. 7 veces primer equipo All Pro, 14 Pro Bowls y también parte del equipo de la década de los 2000. Tal vez antes de que llegara Rob Gronkowski a la NFL, hablabas de los mejores tight ends en la historia y tal vez 4 de cada 5 listas tenían a Tony González como el número 1. ¿Por qué? Porque él tenía calidad, que lo vimos con los Chiefs, y también cantidad de juegos, de yardas, de touchdowns. En el caso de Tony González, hasta su penúltima temporada en NFL es que llega a su primer juego de playoffs. Esos jugadores que te hubiera gustado ver cómo de la mano van lo individual con lo colectivo, pero sin duda alguna una arma de zona roja brutal. Convertía en terceras oportunidades y fue durante muchos años el estandarte de la posición de la cerrada. Sí, yo tengo mis 3 top de alas cerradas, ¿no? En la historia, que son, por supuesto, Kalen Winslow, ala cerrada de los Chargers, Shannon Sharp con los Broncos, que fue quien revolucionó esta posición de otra forma más atlética, más como un híbrido de receptor abierto. Pero sí, Tony González ya era rápido, era muy físico, era el prototipo del jugador súper fuerte, ¿no? Y que después, por supuesto, llegó a modificar todavía más Gronkowski. Yo no sé si Gronkowski esté dentro de los 3 top de la historia por la cuestión de la durabilidad, pero sin duda alguna creo que es lo que hace el presente que sentó Tony González en la posición de ala cerrada es histórico. Y una lástima, como lo mencionas, ¿no? Al igual que Champ Bailey,
Él no pudo jugar Super Bowl, Champ sí lo jugó, pero ninguno de los dos tuvo un anillo. Y son de esas veces que te quedas como lo mencionas, ¿no? Que esa parte colectiva los arrope y esas leyendas se puedan quedar con un título de Super Bowl. Pero sí, Tony González con los Jefes de Kansas City y después con Atlanta, una pesadilla para los linebackers descifrar. O sea, realmente tenías que hacer tu plan de juego para parar a Tony González, porque si no parabas a Tony González ibas a tener los problemas como fue con los Patriotas con Gronkowski, realmente un arma importantísima y un histórico. Además su apellido González no tiene que ver con la cuestión mexicana, pero sí con la cuestión boricua, entonces de ahí vino el apellido González, pero un muy buen tipo. También tuve la oportunidad de platicar con él en alguna ocasión aquí en Guadalajara, pero realmente una gran leyenda que te queda ese sentimiento de chin, se fue sin un anillo. Sí, lo máximo que llegó fue aquella final de conferencia de la NFC en el que eliminan a los Falcons los Packers, en aquella temporada que llegan al Super Bowl. Pasamos con el siguiente esquinero que teníamos de esta lista, que es Ty Law. 15 temporadas con Patriots, Jets, Chiefs y Broncos, 203 partidos, 3 veces campeón del Super Bowl, parte de esta dinastía del principio de los 2000 de Nueva Inglaterra, 53 intercepciones, 7 de ellas para touchdown, y también parte del equipo de la década de los 2000. Ty Law, que es parte de esta base que teníamos tal vez de Teddy Bruschi, Richard Seymour, Ty Law, de esta defensiva que le ganó 3 Super Bowls a Nueva Inglaterra cuando la ofensiva tal vez estaba en un segundo plano con Tom Brady siendo muy joven, y probablemente el mejor momento de la carrera de Ty Law, justamente el pick six que le hace a Kurt Warner en pleno Super Bowl de la temporada del 2001. Cuando todo comenzó con los Pats. Sí, exactamente, cuando todo comenzó, cuando fue el upset de los más grandes en la historia del deporte americano, y ese pick six que representa una tercera parte de los puntos de Nueva Inglaterra en ese Super Bowl, ¿no? Entonces clave en el inicio de la dinastía, y conforme se fue avanzando también siguió siendo el cornerback número 1 de esos equipos de Super Bowl. Sí, la verdad es que esa defensiva que lo mencionas con Willie McGinnis, o sea, realmente era un equipo muy, muy defensivo. En esta época es más la cuestión de Brady, pero sí, Ty Law fue una de esas personas, a lo mejor no el gran esquinero al lado de los que mencionamos al inicio, pero sin duda una pieza clave de la defensiva del esquema de Bill Belichick, ¿no? Que sabemos que es un coach más defensivo principalmente. Entonces, sí, uno de los pilares. Empiezan ya a llegar esos nombres, ¿no? Que van a ir llegando en los próximos 8 o 10 años. Quién sabe cuándo lo haga Tom Brady, sigue jugando. Pero vamos a ver muchos patriotas, ¿no? A partir de estos momentos entrar al Salón de la Fama. También ingresó al Salón de la Fama el centro Kevin Maguey. 16 temporadas con Seahawks, Jets y Titans. 241 partidos. Tuvo un corredor de 1000 yardas en 13 de sus 16 temporadas, bloqueando para ese corredor. 6 veces primer equipo All Pro. 8 Pro Bowls y también parte del equipo de la década de los 2000. También nos encontramos con el safety Ed Reed. 12 temporadas con Ravens, Texans y Jets, 174 partidos, líder de la NFL en intercepciones en 3 temporadas diferentes, defensivo del año en 2004, tiene los 2 regresos de intercepción más largos en la historia de la NFL, 107 y 106 yardas, campeón del Super Bowl con Baltimore, 6 veces equipo All Pro, 64 intercepciones y récord en la NFL, 1590 yardas de esas 64 intercepciones. Ed Reed era un arma de doble filo, tanto la intercepción y también ya con el balón en las manos regresando a la intercepción. No, además un golpeador nato, ¿no? Si a la gente ubica a tipos como Ronnie Lott en los 80s, Polamalu con los Aceros de Pittsburgh, que es contemporáneo de Reed, realmente un jugador de ese tipo, ¿no? Que podía jugarte como una especie de linebacker también, sí. Realmente muy, muy peligroso, uno de los mejores profundos, de los mejores safeties en la historia de la NFL, muy carismático, su speech del Salón de la Fama fue muy, 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 muy simpático, un tipo estrafalario, muy religioso, pero bueno, de esa época de los Ravens, que tuvieron una de las mejores defensivas para muchos, la mejor en la historia de la NFL. Sí, en mi opinión, Ed Reed es el mejor safety libre que ha tenido la NFL, ese rol de jardinero central en la formación, también de unas defensivas buenísimas que tenían los Ravens en la década de los 2000, y me gusta mucho porque a partir de anécdotas te puedes dar cuenta de qué tan respetado es el jugador también por sus propios colegas, ¿no? En el caso de Tom Brady hay una anécdota muy buena de una fotografía en esta como libro de jugadas que tienen en la muñeca que dice encuentra al número 20 en cada jugada, o sea, recordarse todo el tiempo de encontrar dónde está Ed Reed en la formación de los Ravens y a partir de ahí hacer algún cambio, hacer algún ajuste con sus lecturas. Y también Peyton Manning decía que hubo una temporada también en la década de los 2000 en el que estudió a Ed Reed en una cobertura que él estaba seguro que esa cobertura la hacía siempre de una manera,
Cuando jugaron los Ravens contra los Colts, Ed Reed jugó esa cobertura o esa jugada de una manera un poco diferente, intercepta a Manning y después Ed Reed cuenta que en las 11 semanas anteriores a esa jugada le estuvo haciendo como un estilo diferente sabiendo que Peyton Manning le iba a estudiar y que en algún punto cuando se encontraran ya en la temporada iba a caer algo y realmente iba a ser otra cosa lo que iba a ver Manning enfrente de él. Entonces te habla mucho de la preparación del jugador y cómo era respetado a lo largo de toda la NFL, Ed Reed. Sí, realmente un gran jugador, uno de los favoritos, ¿no? Personales a la defensiva. Nomás de acordarme esa defensiva, ¿no? Con Ray Lewis, con Ed Reed, ¿no? O sea, tienes golpeadores super físicos. No, realmente era imposible que no ganas un Super Bowl con esa defensiva. Tenemos también al secundario Johnny Robinson, 12 temporadas con los Dallas Texans, que después se convirtió en los Kansas City Chiefs, 164 partidos, miembro del equipo AFL All-Time, 57 intercepciones, campeón del Super Bowl con los Chiefs y 7 veces primer equipo All-Pro. Pasamos con los contribuyentes, tenemos a Gil Brandt, que fue cerca de 30 años entre scout y luego vicepresidente personal de los Dallas Cowboys. Tuvo avances tecnológicos en scouting al punto de algo muy sencillo. Llevó el scouting de jugadores colegiales a computadoras. Exacto. Eso es como lo que más se le atribuye a Gil Brandt, que obviamente ya todos lo hacen en la NFL. Y fue parte de un equipo de los Cowboys que tuvo 20 temporadas seguidas con récord ganador. Fue parte de cómo se formó esta dinastía de los Cowboys en los 60 y cómo se siguió después ya en la década de los 90. Y cerramos con el segundo contribuyente y octavo miembro de este clase del Salón de la Fama, que es Pat Bowlen, el que fue dueño de los Broncos por 35 temporadas. Un récord de 13 de ganados y 3 derrotas apenas en su primera campaña como dueño de los Broncos. Fueron en total 350 victorias, 7 apariciones en el Super Bowl, un récord de .603 como dueño de Denver. Y fue también parte esencial de muchas negociaciones de la NFL con cadenas de televisión y con diferentes patrocinios de los últimos años en la NFL. Sí, de hecho él es el pionero, él es el papá, digamos, del Sunday Night Football, del monstruo que se convirtió en el Sunday Night Football, que desplazó la popularidad del Monday Night, el lunes por la noche. Él fue el precursor de esta transmisión de televisión, que es la más vista semana a semana en Estados Unidos, no nada más deportivamente, sino en toda la televisión estadounidense. Muchos de los contratos con la televisión, las cuestiones de los nuevos estadios, ¿no? Del boom de estadios nuevos, se le atribuyen a Pat Bowlen, que lamentablemente creo que entró pues un poquito más tarde, ¿no? O sea, creo que era una persona que debe haber entrado hace unos 3 o 4 años y por lo menos que hubiera alcanzado a estar a vivo, ¿no? Ponerse su chaqueta de miembro del Salón de la Fama. Creo que sí son cuestiones ahí que deberían de cambiar un poquito en la selección, ¿no? De los periodistas que eligen el comité de elección del Salón de la Fama. Y desde luego, bueno, pues el principal logro de Pat Bowlen, bueno, pues fue traerse a John Elway, ¿no? Recuerdan que John Elway no quiso jugar para los Colts cuando fue seleccionado en 1983 como primera ronda. Se iba a ir a jugar béisbol, estuvo drafteado por los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York. Hizo una negociación Pat Bowlen ahí como flamante dueño de los Broncos. Se llevó a John Elway, bueno, y el resto de la historia ya lo conocemos. Hasta el año pasado tenía más campañas de Super Bowl, o más viajes al Super Bowl que temporadas perdedoras. Eso habla de la importancia de Pat Bowlen. Sí, Pat Bowlen era como el sinónimo, por lo menos los Broncos, desde que Pat Bowlen estaba como dueño de esta franquicia, de estabilidad, ¿no? De consistencia, de, como dices tú, pocas temporadas perdedoras, un niño que se involucraba lo suficiente y como dices tú, yo estaría de acuerdo contigo, me hubiera gustado un poquito antes para que sí estuviera ahí Pat Bowlen. Al final tuvo un problema muy fuerte con el Alzheimer, ya se retiró como tal hace unos años de la franquicia de los Broncos de Denver e incluso es icónico esa victoria en el Super Bowl 50 que es dedicada a Pat Bowlen, ¿no? Años después de que Bowlen le dedicó el triunfo a John Elway, ahí mismo en el escenario donde reciben el Vince Lombardi, ahora se lo dedica al revés John Elway a Pat Bowlen porque ya era crítica su situación y ahorita hay todo un rollo, ¿no? Alrededor de la franquicia de los Broncos, sí. de quién es el dueño real, las hijos, hijas, y hay una pelea fuerte. Sí, ojalá y se mantenga la estabilidad, porque sí es una de las franquicias premier de la NFL. No necesitas ser campeón cada año para hacerlo. Y lo que más me gusta de Pat Bowlen, o me gustó, es cómo los jugadores se expresan de él. Hablaba de que era un tipo que si necesitabas mandar un fax, te ponía a alguien para que te mandara un fax, te ponía la cafetería, te ponía todo. O sea, realmente construyó un imperio en Denver para los jugadores, para que se dedicaran específicamente a su profesión, que es jugar fútbol americano, y eso es algo que agradecen mucho y lo mencionan como uno de los mejores dueños en la historia, no solamente de la NFL, sino de cualquier deporte de Estados Unidos. Sí, nos espera para 2020 una clase especial del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.
Habrá 20 miembros en el próximo año. No me imagino cuánto va a durar la ceremonia que se celebra todos los sábados a inicios de agosto en Canton, Ohio. Pero tendremos 20 miembros justamente porque hay muchos acumulados que ya son miembros senior, que ya acumulan muchos años en la parte de la votación de la década de los 50, de los 60, que es necesario empezar a depurar, a destrabar, ¿no? Eso, exactamente, a depurar. Entonces nos espera una clase 2020 muy interesante. Estos son los miembros de la clase 2019, sin duda alguna una clase muy especial, con un dueño histórico, con un scout que fue parte importantísima de lo que es la NFL hoy en día, esquineros claves en sus franquicias, el mejor safety de la NFL. Entonces una clase sin duda alguna muy especial, y ya veremos lo que nos espera ahora sí la temporada 2019 de la NFL. Bueno, Luis, muchas gracias y nos vemos por aquí en la próxima mesa de debate aquí en Hear You Win. Claro que sí, Jesús, aquí nos estamos viendo. Recuerden entrar a hearyouwin.com para encontrar un pick todos los días para que se animen y le metan a las apuestas deportivas. Ya saben, casi un 80% de efectividad en cada una de las recomendaciones. También suscribirse aquí al canal de YouTube de Hear You Win, así como seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de toda la actividad del deporte todo el año. Yo soy Jesús Sánchez, ya saben, hearyouwin.com. Hasta la próxima.